Canal 14. La nueva opción. Muy pronto, los escolares estaremos en acción. Bienvenidos a su noticiero TNV Canal 14. Yo soy Erika Pérez y a continuación pasamos a nuestros titulares. Ministra Carmen Omonte, el gobierno no direcciona el seguimiento o reglaje a políticos. El Metropolitano detiene acosador en Chorrillos. 4 policías resultaron heridos tras operativo en Chorrillos. Detienen a empleada cuando intentaba robar en vivienda en el distrito de La Molina. Sujeto asesinado en San Miguel tenía impedimento de salida del país. Damos inicio al desarrollo de las noticias. La ministra Carmen Omonte asegura y afirma que el gobierno no direcciona el seguimiento o reglaje a ningún político y se suma a lo dicho con el premier que el gobierno en ningún momento está asumiendo direccionalidad o reglaje y esto ya está llegando a un nivel de sospecha y de total desconfianza. A continuación veamos el informe. ¿Qué opinas sobre esta información que difundió una revista local el día de hoy en el sentido de que también habría un file para seguimiento y bueno, una especie de campaña de desprestigio a la premier Ana Jara? Usted como miembro del gobierno, ¿cómo lo toma? Me sumo a lo dicho ya por la premier, inclusive antes de saber este informe que ha salido efectivamente en la revista y en el periódico Correo, a que el gobierno en ningún momento está asumiendo direccionalidad en este nivel de seguimientos, de reglaje. Tengamos sumo cuidado, hemos llegado a un nivel de sospecha, de desconfianza, en la que finalmente todos consideramos responsables de hechos delicados y delincuenciales al otro. Tengamos mucho cuidado, es un año complejo para el país, sumemos, esperemos que realmente se hagan las investigaciones necesarias. Me quedo con las últimas palabras de la ministra, que las instituciones correspondientes hagan las investigaciones necesarias. Aquí yo me detengo un poco para estudiar este tema. Si estamos hablando que el Estado está haciendo reglaje y seguimiento a políticos y que las instituciones hagan las investigaciones correspondientes, estamos hablando de que el mismo Estado haga un seguimiento a las instituciones del mismo Estado para ver si están haciendo reglaje. De eso está tratando, de eso se está comentando, que las instituciones puedan llegar a una veracidad, a una realidad. ¿O quién tiene que hacer la investigación? Estamos hablando de que pueda hacerlo la oposición, que haya instituciones por parte de ellos para que puedan investigar acerca de este tema, o de repente a los políticos que están siendo
investigados, que están siendo seguidos, que están siendo intervenidos telefónicamente, o de repente tenemos que esperar que termine este año para que realmente pueda haber una investigación. Yo lo dejo en la mesa y como es la línea de este canal, está en el tintero. Y 6 de la noche, en las noticias nacionales, tenemos en el Metropolitano detienen a acosador en Chorrillos. La Policía Nacional detuvo a un hombre identificado como William Escobar. Presten atención, William Escobar, tras ser acusado de realizar tocamientos indebidos. A continuación veamos el informe. La de los usuarios de transporte del Metropolitano se vio interrumpida por este sujeto, a quien denunciaron por realizar tocamientos indebidos a una pasajera. El presunto autor fue identificado como William Escobar Guamán, de 31 años de edad, y trabajaría como informático. El sujeto fue intervenido por personal de seguridad de la empresa de transporte en la estación Matelini, en Chorrillos. Castro, el señor brigadier Castro, logró detener al vehículo, intervenirlo y llevarlo consigo hasta a Matelini. Posteriormente se ha corroborado la versión de lo informado por la usuaria agraviada, por un testigo que ha presenciado el hecho dentro del bus del Metropolitano, el Expreso 1, a la altura de la estación Escuela Militar. Por su parte, la agraviada, quien prefirió no declarar a la prensa, denunció el caso en la comisaría de Villa. Vamos a brindarle el apoyo legal, el apoyo psicológico a la señorita, nuestra usuaria, a quien por razones obvias no puedo dar su nombre porque ella me ha pedido mantenerlo en reserva, por razones obvias. En presencia de una representante del Ministerio Público, ambas partes rindieron su manifestación en la dependencia policial de Villa, que se encuentra a cargo de las investigaciones. Este sujeto fue intervenido por el personal de seguridad de la empresa de transporte en el distrito de Chorrillos. Ambas partes fueron a dar sus declaraciones y aparentemente va a tener apoyo psicológico y apoyo legal. Yo me detengo aquí un momento para comentarles lo siguiente. He tenido la oportunidad de viajar en el Metropolitano a distintas horas, 10 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la tarde, y el incremento de las personas es totalmente diferente. Hay poco en la mañana, en las horas puntos ese problema. Conversaba con alguno de los choferes y no solo las personas que están dentro de los buses están incómodos, sino también los choferes por la cantidad de gente que hay. Le pregunté a uno de ellos, ¿cuál sería la solución para ustedes? Y lo dejo en mesa para que ustedes piensen, usted que nos está oyendo, que nos está escuchando, que nos está viendo. Sería genial que los trabajos que tienen las personas sean en 2 horarios. Miren lo que están planteando los choferes, ¿ah? Que ingresen a las 8 de la mañana y que salgan a las 6 de la tarde. Esa es una. Y el otro, que ingresen a las 10 de la mañana y que salgan a las 8 o a las 9 de la noche. Así no se congestiona ningún horario, ni a las 6 de la tarde ni a la 1 de la tarde. Es la posición que tienen los choferes de estas empresas. Dejémoslo ahí. Tal vez más adelante, en 1 año, 2 años, se pueda llegar a cambiar estos horarios. Estamos hablando de que un 50% de la población pueda asistir a un horario de trabajo y el otro 50% puede asistir a otro. De repente ahí ya no habría tanta congestión en cuanto a la asistencia de las personas en estos transportes, ¿no? Continuamos con las noticias. 9 y 9 de la noche. 4 policías resultaron heridos tras operativo en Chorrillos. A continuación veamos el informe. Se suma al pedido de unidad que hiciera la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, con los líderes de la oposición. El ministro del Interior, Daniel Urresti, aseguró que viene cumpliendo con lo dispuesto por la jefa del gabinete ministerial y que evita responder a los críticos del gobierno. Nunca ha habido reglaje. La Premier ha convocado a los líderes de los partidos políticos para conversar, para el diálogo, y nos ha hecho la indicación de que todos sumemos en este propósito. En mi caso, sumar significa mantener, supongo, las aguas en calma, ¿no? Yo estoy siguiendo las indicaciones que ha dado la Premier al pie de la letra.
El titular del Interior destacó el trabajo de un equipo de investigación especial de la DIRINCRI que viene trabajando sigilosamente para resolver los casos más complejos. Tuvimos la mala suerte entre noviembre y diciembre tener 6 policías muertos, o sea, en el lapso prácticamente de un mes y medio. Entonces el coronel lo hemos puesto en homicidios y él está liderando este grupo especial para realizar para poder descubrir y capturar a los delincuentes que han asesinado a los policías. Sin embargo, también está habiendo otros casos. Más temprano, encabezó la presentación de una banda de bujilleros de la peligrosa zona Alto Perú en Chorrillos. Informó que durante el operativo realizado el martes, 4 policías resultaron heridos. Nos han herido a 4 efectivos. Uno está con T grave y los otros están con heridas, con contusiones en el cráneo, etcétera. El general va a asegurarse de presentar el atestado que sea necesario y dentro de las normas que esta gente sea detenida y pague por agredir a los policías. Los agresores serán denunciados por los delitos de violencia y resistencia a la autoridad. Urresti también resaltó la captura de 3 peligrosos delincuentes, integrantes de diferentes bandas criminales, a cargo de los agentes de la DIRINCRI. El Escuadrón Verde Base Alterna del Sur fue quien capturó a estos malhechores. Vamos a hablar un poquito de este tema que es de seguridad ciudadana. Estamos hablando de que estos delincuentes han sido identificados como los macabros de Alto Perú. Este es un asentamiento humano, Alto Perú. Yo me ponía el nombre que le pusieron, los macabros del Alto Perú. Imagínense que nosotros estamos viviendo en una avenida y al frente yo los reconozca a esos malhechores, los macabros de Alto Perú. Estos malhechores están entre la edad de 21 a 25 años. Uno es Coco, el otro es Salao y el otro es Tete. Esos son los malhechores. Al ver que los GPS de los objetos robados dieron con el lugar donde se encontraban estos malhechores, la policía fue al lugar a capturarlos. Lo que sorprende en esta nota es lo siguiente, que personas de la población donde ellos vivían y familiares salieron con piedras, con palos a defenderlos. Estamos hablando de jóvenes entre 1 y 25 años, donde las personas que los conocen como malhechores han salido a defenderlos acerca de un robo que ellos han hecho. Señores, acabamos de derogar una ley que es de jóvenes de 16 a 25 años. Esta ley puede haber gratificado a los jóvenes de alguna manera, ya está derogada. El presidente de la República, ¿qué nos ha dicho? Que ya tiene que haber nuevas normas, nuevas posiciones y que esto ya pasa a un lado, que ya no es prioridad. Pero sin embargo, en las calles continúa esta delincuencia. Lo más grave del asunto es que los ciudadanos, las personas que rodean a estas personas, los identifican y los protegen. Los identifican y están con piedras y con palos, de todas maneras, defendiéndolos. Y han salido heridos 4 policías, con graves en el cerebro, en la cabeza, en los pies. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué seguridad estamos hablando? Nosotros vamos a regresar, nos vamos a un corte y tenemos más noticias para ustedes. Ay, mi amor, mamita.
curva. ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan ni muy. ¿Sí? ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. Continuamos con más información aquí en el noticiero TNV Canal 14. Una empleada del hogar fue detenida tras ser acusada de pretender robar las pertenencias en una vivienda en el distrito de La Molina. A continuación veamos la nota. En el preciso instante en el que se disponía a robar todas las pertenencias de valor de la familia que la había acogido hace 6 meses. María Chuquija, una trabajadora del hogar, aprovechó que se encontraba sola en esta casa, ubicada en la cuadra 3 de la calle Lido, en La Molina, para preparar 3 grandes bolsas. Dentro de ellas, colocó relojes, carteras, laptops y tablets. Toda la cantidad de relojes, cadena al parecer de oro. La señora salió del inmueble, pero regresa también de manera intempestiva. Al parecer la empleada no contaba con ese regreso de manera inmediata y la señora inmediatamente llamó y nos apronamos y detuvimos a la empleada que estaba por escaparse del inmueble, ¿no? Afectados por lo sucedido, la familia que contrató los servicios de la trabajadora del hogar prefirieron pensar que la mujer que intentó robarles fue víctima de una banda de asaltantes de la zona. Me encuentro mortificada, llamen a la policía. De repente puede haber sido también ella víctima de esos ladrones, puede ser, o también hay una ladrona, no sé. Con el propósito de evitar más robos de este tipo en el distrito, la Municipalidad de La Molina tiene previsto impulsar una ordenanza que obligue a las trabajadoras del hogar y vigilantes a certificarse en la comuna. Y eso significa pasar una capacitación acá en la municipalidad y luego si la persona, los vecinos desean contratar estos servicios, previamente le exijan esa certificación que es una garantía de que le hemos pasado, le hemos filtrado por la Policía Nacional, si hay requerimientos, si hay antecedentes. La comisaría de La Molina se encarga de las investigaciones. La mujer que intentó robarles, la empleada que intentó robarles, pertenecía a una banda. Distrito de La Molina, Distrito de Asentamientos Humanos, Cono Norte, Cono Sur, nivel socioeconómico A, B o C. Tenemos que tener cuidado a quienes metemos a nuestros hogares, quienes cuidan a nuestros hijos. Es preferible que sea en una agencia de empleadas, de agencias de oficios, que ellos van a recibir, 1, capacitación, examen psicológico, examen de registros de sanidad, van a revisar ahí si tienen antecedentes penales. No metamos a cualquiera por alguna necesidad, eso hay que tomarlo en cuenta. Cambiando de noticias, sujeto asesinado en San Miguel tenía impedimentos de salida del país. A continuación veamos la nota. Eran 6 sujetos y entraron a matar, todos con pistolas y el último con un fusil de guerra y con chalecos con siglas de la DIRINCRI. Dispararon una docena de balazos en el interior y varias más en el exterior. La policía encontró un total de 53 proyectiles, de pistola de 9 milímetros, de fusil de guerra y de una pistola ametralladora. Carlos Alberto Santiesteban Moreno, de 46 años, dueño del local Mamatere del cruce de Escardó con Libertad en San Miguel, había sido el blanco. Los pistoleros lo mataron de 8 balazos. El señor estaba todo tirado en el piso. El señor le había metido un balazo acá, estaba todo sangrado acá.
Uno de los comensales, identificado como Óscar Sánchez Quispe, de 36 años, fue herido por uno de los balazos en la pierna derecha, pero sin consecuencias fatales. Pasó un carro a velocidad, uno blanco con gris, allá y no sé, pero era una camioneta, me dijeron, una camioneta. La policía especializada confirmó, sin embargo, que el fallecido Santiesteban Moreno tenía impedimento oficial para salir del país, dictado por el primer juzgado penal nacional por un juicio de lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Esto desde hace 2 años, es decir, tenía muchos enemigos y algunos lo querían callar. Según la SUNAT, Santiesteban vivía en el segundo piso de este otro local de Río Chamaya en San Miguel, donde hay un segundo restaurante de Mama Tere. Ningún familiar apareció, tampoco en esta casa de Carmen de la Legua lo conocen y nadie recogía su cuerpo de la morgue hasta el cierre de la nota. De la noche, en las noticias internacionales, video registra momento de explosión en el hospital de Coajimalpa. Veamos la nota. Ver el momento de la explosión. Tranquila aquí. Tranquila. Una explosión terrible, ¿no? Que se registró en México y que acabó en una tragedia con 7 personas fallecidas. Es el video que registra el momento de el estallido. Yo pensaba que era otra explosión en medio de la tensión de la emergencia, ¿no? Porque en la esquina se veía aparentemente luces, en fin, pensaba aparentemente como si hubiera habido una tensión, debe ser las luces. Tranquila aquí. Tranquila. Impactantes, ¿no? Las imágenes visualmente y también el estallido, ¿no? Estruendoso. La persona que graba le trata de calmar a una persona que se encontraba con él, no se explican realmente qué había pasado. Yo señalaba que se veían luces, ¿no? En la esquina, aparentemente son luces de vehículos que estaban en el centro médico, de pronto también ambulancias, ¿no? Bueno, son 7 los fallecidos, 3 adultos y 4 bebés. La explosión se produjo en el interior del hospital. La pipa, que es en realidad un camión que abastece de gas, se reventó junto con la manguera y provocó esta explosión. Hay 54 heridos, 22 menores, 32 adultos. Se siguen buscando entre los escombros para ver si hay más personas afectadas, atrapadas, ¿no? Estamos dando prioridad, dicen las autoridades, a las personas que pudieran estar debajo de los escombros. Tras esta explosión, 7 personas fallecidas, 4 adultos, 2 bebés en la Ciudad de México. Vamos a ver a continuación un video donde ven el rescate de un bebé que ha sido lesionado por todos los escombros, pero aún así están teniendo los esfuerzos para seguir buscando más personas. A continuación la nota. La foto, y es la última información con respecto a ese tema que nos ha llegado. A un bebé fue rescatado entre los escombros. Hay esperanza de encontrar a más sobrevivientes luego de esta terrible explosión. Ocurrió en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, a unos kilómetros del Distrito Federal. Esta explosión, vuelvo a repetir, se dio tras el pipa de gas del camión cisterna de la propiedad de la empresa Gas Express Nieto. Esto ha sido en la Ciudad de México. Pero si hablamos de gas aquí en nuestro país, tenemos que tener cuidado, ya que todo es gas en los grifos, en los taxis, aún en los hogares, las mangueras pueden reventarse, existe seguridad, tenemos que tener control. Esto ha sido en un hospital donde ha habido una cantidad de personas de visitas y una cantidad completa de enfermos. Tenemos mucho cuidado, tenemos que tener seguridad, no solo ciudadana ni policial, sino también seguridad en el interior de nuestros hogares o las cosas que nosotros tenemos. A continuación vamos a ver una nota curiosa que ha sucedido en China. Médico y un familiar de pacientes mueren a caer en un ascensor. Vamos a ver la nota. Estas terribles imágenes llegan de la cámara de seguridad de un hospital en China. Aquí un médico y el familiar de un paciente murieron, nada menos que cayendo por el hueco de un ascensor.
Todo empezó cuando el sujeto, que trasladaba a su familiar enfermo en una camilla, comenzó a protestar por la mala atención del establecimiento de salud. Los gritos eran tan fuertes que uno de los médicos salió de su consultorio a ver qué pasaba. El doctor trató de calmar al hombre, pero al no poder soportarlo, el médico empuja al sujeto y entonces empieza la pelea. La gresca se trasladó hasta la zona de los ascensores, donde ambos continuaron dándose golpes sin soltarse. En eso, uno es empujado por el otro contra la puerta de un ascensor que se abrió y ambos cayeron desde el piso 15. En las imágenes podemos ver cómo ambos rompen el techo del ascensor que se encontraba en el primer piso. Sus cadáveres fueron sacados por el personal del hospital. Aquí en el set empiezan a preguntar por qué es curiosa, si es una noticia. Bueno, a mí me pareció curioso y por eso lo digo, porque si un familiar de un paciente está yendo a reclamar sus derechos para que su enfermo sea atendido, sale un doctor y empieza a reclamar. Entre ellos se empujan, caen automáticamente un hueco y mueren. Es curioso porque si tienes tú un carácter fuerte, más otro que es fuerte, mejor quédate detenido, ¿no? Un poco de tolerancia no estaría mal, que cada uno cumpla en el hospital según los reglamentos requeridos, ¿no? A continuación pasamos a los deportes. Rolando, buenas tardes. ¿Qué noticias nos tienes? Buenas noches. ¿Qué noticias nos tienes? Sí, ¿cómo le va? Sí, empezamos este bloque deportivo comentando lo que viene realizando la Sub-20. Bueno, la verdad es que han sido partidos muy difíciles para el cuadro del Chino Rivera. Ha perdido consecutivamente en este hexagonal final, primero contra Argentina y luego contra Uruguay por 3-1 hace poquitos días nada más. Y lo que le depara es un poco complicado, el futuro no es muy prometedor debido a los rivales que va a tener que enfrentar. Primero contra Colombia, Brasil y Paraguay, y vemos lo que fue el partido contra Uruguay, un cuadro donde los delanteros demostraban mucha calidad para definir, que dista mucho de los seleccionados peruanos, ¿no? Ahí vemos la técnica para definir en esos momentos, muy fríos en el área, entraban tocando, le ganaban las espaldas a los seleccionados del Chino Rivera. Ahí vemos cómo siguen tocando dentro del área, cosa que jamás pudimos hacer, no pudimos hilvanar bien las jugadas. El seleccionado peruano le está faltando estas cosas, un poco más de fuerza en la delantera, un poco más de identidad en su juego, cosa que no ha mostrado, todavía no se le ve a un equipo cuajado, un equipo como el seleccionado uruguayo, que tiene esa capacidad, ¿no? Para entrar jugando, para entrar tocando, para definir, y para ser bastante frío, que es lo que se necesita de un delantero. Ahí vemos el descuento de la selección, de parte de un cabezazo de Ugarriza. Perú empezaba a soñar, podía ser que el partido al menos termine empatado, que ganemos un punto, que es lo que no hemos conseguido en este hexagonal final. Hasta el momento no tenemos ni siquiera un punto en esta etapa final. Somos el único seleccionado que no ha alcanzado puntos en esta etapa y es bastante preocupante por lo que se le viene a Perú. Ahí vemos el último gol de Arambani a los 78, Perú todavía no consigue un punto, se le vienen partidos sumamente complicados, Colombia, Brasil y Paraguay. Vamos a ver qué pasa con esta seleccionada, esperemos que las cosas mejoren. Y continuando con las noticias, la noche municipal, una noche muy hermosa en el Estadio Nacional. El cuadro de la Academia no pudo ganar, pero fue un partido bastante decoroso. Se cayó por 2 tantos.
ha ganado el balón. Inexplicable que se comporte de esta manera. Todo el mundo lo está de esta forma, con esta actitud bastante infantil. Un Cristiano Ronaldo que ya no veíamos, un Cristiano Ronaldo rebelde, ese que ya habíamos olvidado. Era mucho más profesional estas últimas fechas. Cristiano Ronaldo agrede a Edimar y a Crespo en esa jugada. No tiene reparos, sabe que lo iban a expulsar, prefería irse. No sabemos qué pasó con Cristiano Ronaldo. Ahí demuestra esa actitud que ya habíamos olvidado del joven Cristiano Ronaldo cuando estaba en el Manchester United, cuando era todavía bastante rebelde. Y bueno, solo son 2 fechas para Cristiano Ronaldo. Vuelve nada menos que contra el Atlético de Madrid para la Liga del Derbi. Se vuelve a reencontrar con las canchas en un partido muy difícil para su equipo. Así que lo vamos a tener de vuelta, vamos a tener nuevamente la magia. Eso ha sido todo conmigo, que disfruten este viernes. Gracias. Cualquier agresión necesita de todas maneras suspensión. Son 2 fechas, no es mucho, pero de todas maneras, si ha sido expulsado, que las cumpla y que continúe y siga adelante, ¿no? Nosotros nos vamos a un comercial, a una pausa, pero regresamos con una entrevista a Wilfredo Carlos. El tema que vamos a tratar es seguridad ciudadana. Volvemos.ภรรยาของผมเธอชื่อเอหลังจากพยายามกันมาหลายปีในที่สุดเราก็กำลังจะมีลูกสักทีหมอรู้ว่าเป็นเรื่องที่ทำใจลำบากนะครับแต่ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่รีบตัดสินใจเลย171ค่ะหลดน้ำเกลือไหมคะความดันต่ำค่ะอาจารย์หลดน้ำเกลือครับเติมเลือดให้ผมครับไม่มีใครรู้จักความแข็งแกร่งของผู้หญิงคนนี้ดีเท่าผมวันนั้นที่โรงพยาบาลหมอบอกกับเราว่าเอเป็นมะเร็งเธอมีทางเลือก2 ทางทางแรกเธอมีโอกาสหายถ้ารักษาด้วยเคมีบำบัดแต่อาจจะมีผลต่อลูกในท้องซึ่งหมายความว่าลูกเราอาจจะต้องพิการหรือแท้งกับอีกทางหนึ่งให้เธอเก็บเด็กไว้เพื่อให้เด็กได้ออกมาดูโลกอย่างสมบูรณ์
แต่เธออาจจะต้องต่อสู้กับเนื้อร้ายนี้โดยที่ไม่ได้รับการรักษามาแม่ต่อให้Transmitiendo TNV Televisión, Canal 14. La nueva opción. Muy buenas noches, bienvenidos a este su segmento de entrevistas. El día de hoy, como todos los viernes, nos acompaña el doctor Wilfer Carlos, con quien tocaremos hoy día el tema de seguridad ciudadana. Pero antes de entrar al detalle, yo quiero volver a comentar una noticia que nuestra conductora Erika estuvo anunciando. 4 policías resultan heridos tras operativo en Chorrillos. Resulta que la policía, con el grupo Terna, fueron a atrapar una banda de delincuentes en Chorrillos. Entran a la zona a poder capturarlos y la sorpresa se da que los vecinos enfrentan a la policía para evitar que los capturen. Producto de este enfrentamiento, 4 policías gravemente heridos. Tuvo que llegar policías de refuerzos, finalmente se logró el objetivo, se capturó a los delincuentes y el ministro Resti tuvo que dar el balance, como ya es costumbre, de los operativos en el Ministerio del Interior de lo sucedido. Actualmente los policías se encuentran en el hospital de policía recuperándose de estas heridas. Doctor, ¿qué está pasando en el Perú? Por eso le hemos invitado para que nos explique un poco el tema de la seguridad ciudadana. Sobre su punto de vista, ¿qué está pasando? Sí, buenas noches con todos los amigos que nos miran de TNV Noticias. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, es lamentable la situación que estamos pasando en el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Tuve la oportunidad de ver la nota y es lamentable cómo la población, en vez de asumir un rol protagónico como nos corresponde como ciudadanos en tema de seguridad ciudadana, terminamos nos aliando en situaciones que no debería darse dentro de lo normal. Yo creo que es un tema muy importante y creo yo que pasa por un tema de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que los ciudadanos en estos momentos
no estamos realmente orientados en cuál es el rol que nos corresponde cumplir dentro del tema de seguridad ciudadana, ¿no? El año 2003 se expidió la ley 27.933 que justamente crea el sistema de seguridad ciudadana a nivel del país, y uno de sus puntos importantes es que la población en estos tiempos en el tema de seguridad ciudadana tiene que involucrarse para poder generar políticas públicas en alianza con las autoridades tanto locales, regionales y el gobierno central para poder enfrentar esta situación que nos está afectando a todo el mundo, ¿no? Entonces es lamentable, yo creo que ahí hay que buscar un trabajo sociológico entre las autoridades para buscar, atacar de raíz esta situación, ¿no? Doctor, pero ¿qué contempla esta ley? O sea, en temas muy sencillos para que nuestros oyentes nos entiendan, ¿esta ley qué es lo que es? Claro, la ley 27.933 básicamente ha establecido y ha definido, ¿no? A partir también de la Constitución del año 1993, define el concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Y el concepto de seguridad ciudadana, para que los vecinos nos puedan entender, se engloba de dos ámbitos, ¿no? El Estado tiene la función de proteger al ciudadano, y lo dice así la ley, la función del Estado es proteger al ciudadano, previniendo los delitos o castigando y sancionando también los delitos y faltas que se cometan dentro de la sociedad, pero también tiene otro rol, que es el rol de buscar la convivencia pacífica de los ciudadanos, y a ello se orienta el tema de la prevención. Es decir, por un lado, la seguridad ciudadana tenemos que enfocarla desde el punto de vista de la represión, y del otro lado tenemos que verlo desde el punto de vista de la prevención de los delitos, ¿no? Y para ello se necesita pues generar políticas públicas con los ciudadanos. Y la ley establece que tanto los gobiernos locales, gobiernos regionales, deben de constituirse en comités de seguridad ciudadana, llámese locales, llámese regionales. Y las autoridades, en este caso, si hablamos de los distritos, quien lidera los comités de seguridad ciudadana es el alcalde del distrito, y en el caso de las regiones, los presidentes regionales, ¿no? Se conforman los comités de seguridad ciudadana con los comisarios del sector, con las juntas vecinales de seguridad ciudadana, con, por ejemplo, también en el caso del gobierno central se establece el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y ahí están involucrados el presidente de la República, quien la preside, todos los ministerios que tienen que ver, llámese el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, y también se involucra, por ejemplo, a la Fiscalía, al Poder Judicial, y todos ellos conforman un Consejo de Seguridad Ciudadana que tiene como misión y función establecer políticas públicas direccionadas a los comités distritales, a los comités regionales, ¿no? Ahora, entiendo que el presidente convocó 2 o 3 veces nomás a este Comité de Seguridad Ciudadana a nivel nacional, ¿no? Claro, el presidente asumió y fue parte de su política en campaña que iba a liderar el tema de seguridad ciudadana. Sin embargo, vemos que eso no ha sido así, ¿no? En un primer momento se convocó al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana con bombos y platillos, pero vemos que a la larga esto se ha dejado a desuso y no se ha vuelto a convocar, y se ha dejado un poco a las autoridades locales y regionales a su suerte, ¿no? Y como sabemos, si bien es cierto, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece funciones a los gobiernos locales y regionales, pero no establece el traslado o la transferencia de recursos para que los gobiernos locales y regionales asuman con mayor protagonismo esta función encomendada, ¿no? Ahora, yo digo, tenemos un ministro del Interior, que más que un ministro creo que es un personaje de la televisión, porque por cada detalle que hacen los policías, que me parece un tema reconocible y valiente, el ministro sale en televisión a hablar y usa las cámaras para hacer un tema, no sé si apología política o cumplir sus funciones. Entonces yo digo, ¿deberíamos tener un ministro del Interior más preocupado en la seguridad ciudadana que estar presentándose en la televisión? Claro, yo creo que es un tema de óptica y de manejo de cada uno de los ministros, ¿no? En el caso del ministro del Interior, yo creo que hay una falencia ahí de buscar mucha notoriedad en cámaras, cuando la labor debería ser fortalecer las comisarías, por ejemplo, que están muy en abandono. Siguen muy lejos, acá en Comas, veamos las 7 comisarías que tiene el distrito de Comas, que no están debidamente equipadas, que no hay interconexión unas con otras. Sí, claro. Y esas falencias pues permiten que los delincuentes pues tengan ellos acceso a una tecnología que la misma policía no la tiene. Si uno visita las comisarías del sector, se va a dar cuenta que, por ejemplo, no tienen computadoras. Hay algunas comisarías que todavía, por ejemplo, usan máquinas de escribir que ya en estos tiempos son obsoletas. Es increíble, es increíble. Entonces, deberíamos destinar mayores recursos en fortalecer la Policía Nacional, que es la que realmente cumple esa labor de seguridad ciudadana. Ahora, he leído una estadística en la mañana
decía, si bien es cierto, este gobierno ha incrementado en capturar mayor las bandas, los delincuentes, los sicarios, pero los hechos delictivos han crecido un 25%. O sea, si empiezas a hacer un tema de cruce matemático, en realidad lo que ha capturado más es en función a lo que ha crecido. Entonces, yo creo que ahí el tema parte, que hay unas, como dijo el presidente, es un tema de sensación nada más, y hay un tema mucho más real. Hay un comandante de la policía que fue asesinado horas antes de Año Nuevo, y recién esta semana hemos presentado una nota, han sido capturados los delincuentes. Ahora, ¿cuál es el papel del Poder Judicial? Porque el policía hace su mayor esfuerzo, las unidades de investigación capturan a estos sujetos, pero a las 24 horas son liberados. Claro, decía al inicio que la Ley de Creación del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y este Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana tiene como integrantes al presidente de la República que la preside, a los diversos ministros que tienen que ver en el problema de la seguridad, pero también, por ejemplo, tiene un componente, la presencia del Ministerio del Interior, la presencia del Poder Judicial, la presencia del Ministerio de Salud, y muchos entes que tienen que ver con este tema. Y yo creo que ahí el problema no se está abordando desde la dirección del manejo del Consejo. ¿Por qué? Porque el presidente del Poder Judicial, por ejemplo, no cumple también con las funciones que le competen a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y se terminan dejando a delincuentes libres dentro de los 24 horas y no se está sancionando con rigor los delitos. Por más que las leyes dicen que hay delitos que se deben sancionar con rigor, vemos jueces pues que son muy fáciles de soltar delincuentes y no vamos a la par en este trabajo de Ahora, seguridad. somos conscientes que en el tema del Poder Judicial impera el tema de la corrupción, pero eso va a ser un tema para discutir en otro momento. La pregunta viene ahora aquí, sobre un tema mucho más local. Aterricemos esta conversación a un tema más local, más de calle. Todos hemos sido víctimas de algún tipo de asalto, robo, delincuencia. La pregunta que quiero hacerles, doctor, ¿tenemos que tener una cercanía, el comisario, la comisaría con la comunidad? O sea, ¿debería hacerse un trabajo en conjunto de prevención, fiscalización y todo ese tema? Claro, definitivamente, porque el trabajo de seguridad ciudadana, si bien es cierto, le compete a la Policía Nacional y a las autoridades locales y regionales, la población también tiene funciones que cumplir en el tema de seguridad ciudadana, y lo dice la Ley de Seguridad Ciudadana. Establece las juntas vecinales de seguridad ciudadana acreditadas por las comisarías del sector. Es decir, si por ejemplo yo en mi barrio considero que los vecinos nos podemos organizar y nos organizamos debidamente en función a la ley y conformamos nuestra Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, nos acreditamos ante la comisaría del sector, y la comisaría nos acredita y, por ejemplo, nos presta capacitaciones en temas de inseguridad. Por ejemplo, nos permiten determinar si en nuestro barrio, cómo determinar que una persona ajena a nuestro barrio puede tener signos de delincuente o no. También nos pueden enseñar cómo intervenir o cómo tener conexiones también con la comisaría frente a hechos o situaciones que se nos puedan presentar en nuestra comunidad. Entonces, los vecinos, si nos organizamos a través de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, podemos tener una participación más activa en el tema de la inseguridad. Y creo yo que ese es el rol importante que falta al gobierno central y a los gobiernos locales, enseñar y hacer mayor docencia con la comunidad. O sea, la gente nos quejamos, y digo nos quejamos como ciudadanos, siempre nos quejamos de todo, sí, pero también no asumimos el rol protagónico. Pero ¿quién nos debe enseñar a asumir ese rol protagónico? Pues las autoridades. Nos tienen que decir, señores, acá hay una ley y le da estas facultades, y ustedes pueden organizarse en juntas vecinales de seguridad ciudadana de esta forma. ¿Y qué le damos nosotros a las autoridades? Por ejemplo, les damos indumentaria, por ejemplo, les podemos dar alarmas comunitarias, claro, por ejemplo, les podemos dar un sistema de comunicación que tenga un enlace directo con las comisarías para que ustedes puedan llamar inmediatamente frente a hechos que se puedan suscitar. Entonces hay mecanismos de poder llegar a la comunidad. Lamentablemente no se está utilizando y hay ese divorcio, y como acaba de señalar usted, la sensación de inseguridad cada día es más notoria y es más preocupante, ¿no? Al volver, conversaremos también con el doctor el tema muy importante. ¿Qué papel tiene el serenazgo y hasta dónde llega sus funciones? Porque el serenazgo es un tema preventivo, no represivo. Regresamos.
Transmitiendo TNV Televisión. Canal 14. La nueva opción. Muy pronto, los escolares estaremos en acción. Muy bien. Al mandar la pausa, quedamos en contestar la siguiente pregunta. Doctor, ¿cuál es la función principal del serenazgo y cuáles son sus competencias legales? Y el exceso de esas competencias legales, ¿cuáles son las implicancias? A ver, nosotros tenemos que señalar que la Constitución Política del Perú establece como una nueva función, una nueva posibilidad de brindar un servicio de las autoridades locales a la comunidad, el servicio de seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de servicio, tenemos que enfocarlo no como una obligatoriedad de la autoridad, sino como una posibilidad de brindarte un servicio. Y como servicio, como los vecinos tienen que entender, que tiene un costo de por medio. Claro. Por ejemplo, si nos enfocamos en el caso del distrito de Comas, estamos acá en el centro del canal, acá no existe el serenazgo. O sea, no en todos los gobiernos locales, no en todas las municipalidades hay serenazgo, porque es un servicio y es opcional. Y es un servicio que cuesta. Entonces, si acá implementamos un servicio de serenazgo, tiene que haber una contraprestación de parte de la comunidad. Hay muchos distritos que los vecinos no pagan sus contribuciones. Entonces, aplicarle una tasa o un impuesto para el servicio de serenazgo ya resulta un poco oneroso para ellos y de difícil mantenimiento en el tiempo. Entonces, este es un servicio no obligatorio, pero el serenazgo tampoco nos da la posibilidad o un resultado concreto de decir con esto vamos a solucionar el tema de la inseguridad. Es un factor que nos va a ayudar, pero se tiene que englobar muchas cosas, porque recordemos que el serenazgo tampoco son personas como nosotros, no son personas capacitadas como la Policía Nacional, no tienen la autorización, por ejemplo, de portar armas de fuego. Ellos no pueden detener a una persona más del tiempo necesario si hubiera algún delito flagrante y ponerlo a disposición de la comisaría, porque si no estarían cometiendo también un delito ellos por privar de la libertad a un sujeto, ¿no? Se le puede detener en cuestión de segundos si es que y derivar a la comisaría y ponerlo a disposición inmediatamente de la policía, porque si no podríamos hablar incluso hasta de secuestro, ¿no? Claro. Y que se ha dado denuncias contra personas. Claro, en Chorrillos tuvimos un caso un par de años que golpearon a un ciudadano peruano, los serenazgos, y para tapar el delito fueron, lo aventaron al mar. O sea, eso ha pasado. Y también digo, usted hizo comentario que los miembros del Senado son ciudadanos a pie, común y corriente con nosotros. Frente a un delincuente que nos enfrenta con arma de fuego y ellos, ¿qué tienen? Una vara. Claro, yo creo que ahorita la ley incluso debe mejorar el sistema del serenazgo. ¿Por qué? Porque hay una desproporción enorme, ¿no? Ahorita los delincuentes no van ni siquiera con un cuchillo ni con nada, van con armas de fuego de largo alcance. Sí, claro. Y eso lo podemos ver en las noticias a diario, ¿no? Cómo asaltan, cómo matan, cómo cobran víctimas a diario. Entonces yo creo que el servicio de serenazgo debería de reflotarse, debería de modificarse, darles mayor elemento para que ellos tengan posibilidad de disuadir a delincuentes, capacitarlos incluso. Pero tiene que haber una participación mayoritaria y de mayor rigor, creo yo, del gobierno central. O sea, no puede ser posible que el gobierno central no asuma el rol protagónico que le tiene. El Estado como tal nace para poder proteger al ciudadano. Claro, sí. Y si no, en estos momentos, como peruanos, no nos sentimos protegidos, entonces nos preguntamos, ¿para qué está el Estado? ¿Qué rol está cumpliendo el Estado? Y yo creo que en vez de estar metiéndose en escándalos de los famosos tweets que ya se ha vuelto viral en estos tiempos, debemos de asumir un rol protagónico en un tema tan serio como es la inseguridad en nuestro país, ¿no? Y asumiendo que tenemos un presidente que ha sido un ex militar, donde se supone con mayor razón que su primera visión debería ser la seguridad ciudadana, ¿no? Una pregunta a la que quiero hacerle: ¿qué competencia tiene el alcalde de una jurisdicción sobre el comisario? A ver, el alcalde no tiene mayor competencia sobre las comisarías ni sobre el personal policial, porque dentro de lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades tiene una competencia compartida con la municipalidad provincial, pero básicamente de coordinación. O sea, el alcalde puede y debe coordinar con las comisarías y con los comisarios del sector
estrategias, políticas de disuasivas dentro de la comunidad, acciones de repente dentro de la comunidad, pero no tiene un don de mando frente a los comisarios. Entonces ahí hay también, por ejemplo, una falencia, ¿no? Claro. No se le dice a las autoridades locales, tú tienes la función de seguridad ciudadana, pero sin embargo no tiene mayor rol protagónico con las comisarías. Entonces hay un divorcio que no le permite hacer un trabajo de mayor orientación en el tema de inseguridad. Ahora, entiendo también que el alcalde no coordina directamente con el comisario. Cada uno se hace en labores. Pueden coincidir en algunos temas de esta comisión técnica que hay del tema de seguridad ciudadana, pero no tiene mayor injerencia. Otro tema, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debe tomar el ciudadano frente a un hecho delictivo? Usted como abogado. A ver, lo primero que tenemos que hacer es aprender a denunciar los hechos que nos suceden a diario, llámese delitos o faltas, ¿no? Porque hay mucha renuencia del ciudadano a denunciar. O sea, te roban un celular, te roban tu cartera, te asaltan en una moto, el ciudadano a veces no denuncia. ¿Por qué? Porque también, y hay que entender, el trámite en la policía o en la comisaría es engorroso, ¿no? Y nos ha pasado a nosotros el año pasado, me acuerdo, producto del trabajo que tuvimos en campaña, quisimos formular una denuncia en la comisaría y nos tuvieron hasta altas horas de la noche para sentar una denuncia, ¿no? Entonces eso hace que el vecino y el ciudadano común se reprima y no denuncie. Pero yo creo que es una obligación denunciar, porque queda registrado el hecho delictuoso y eso también permite tener un mayor información de la cantidad de delitos que se van suscitando en nuestra comunidad, ¿no? Porque si no, no hay una cifra real de los delitos que se suscitan. Y a partir de ahí, pues, si Dios mediante tenemos la suerte de que la policía logre capturar a los delincuentes que nos han asaltado, es una prueba más para que este delincuente vaya preso, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, si tú robas un celular o te roban un celular, no hay delito de prisión. Sí, claro. Simplemente te consideran una falta y eres liberado inmediatamente, pero si hay varias denuncias sobre lo mismo, eso agrava el hecho delictuoso y permite que este delincuente pueda ir preso, ¿no? Doctor, ya como para ir terminando, ¿existe un mapa del delito? Hay mapas del delito, pero que no están actualizados, ¿no? Ya cada comisaría tiene la obligación, y así lo dice la ley del Ministerio del Interior, que cada comisaría tiene que tener un mapa del delito, pero no están actualizados. ¿Por qué? Porque no hay un órgano o un ente fiscalizador de este tema, que deberíamos tenerlo, ¿no? Porque eso nos permite tener cifras reales para poder adoptar políticas públicas, por ejemplo, para ver qué hacemos con el robo al paso, por ejemplo, ¿no? Y cuáles son los lugares más álgidos del robo al paso. Y el vecino tendría que conocer ese mapa del delito. Definitivamente, definitivamente. Bueno, doctor, le agradezco mucho. El próximo viernes esperamos tenerlo aquí para tocar otro tema importante. Le agradezco su visita y siempre es grato tenerlo aquí en el canal. No, yo quiero agradecer a todos ustedes y despedirme de los vecinos. Es grato siempre compartir estos momentos con ustedes. Muy bien, estimados oyentes, televidentes, el día de hoy hemos tenido la grata visita de nuestro amigo, el doctor Wilfer Carlos, con el tema de seguridad ciudadana. Los esperamos el día lunes a las 9 de la noche, con su noticiero. No se olvide sintonizarnos en su canal y seguirnos en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y en el canal de YouTube. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, se viene carnavales, el agua es un recurso que no es renovable. Cuidémoslo mucho, por favor. Es importante, enseñamos a nuestros niños esta lección. Nos vemos el día lunes.